Hoy se presentan dos alumnos de la línea de música en creación, Patricia Valenzuela y Natalia Cantillano, los nombré por orden que aparecen en mi pantalla, y vamos a empezar al tiro. Empezamos por Natalia Cantillano, cuyo título del trabajo que va a presentar es La música de cámara como proceso creativo de arte colaborativo. Entonces, les cuento un poco de qué trata. A través de las obras trabajadas en el programa de Magíster, Natalia Cantillano hace un análisis sustentado en el proceso, llevado a cabo desde las primeras lecturas de las obras hasta el momento de su preparación para el recital de finalización del programa de Magíster. Cantillano destaca como aspectos relevantes para un buen trabajo de agrupación de música de cámara estable la importancia de una adecuada preparación, la compatibilidad de caracteres, ensayos en conjunto y la dinámica interna en la toma de decisiones, y en último término, la comunicación. Para lograr resultados conjuntos, necesariamente la comunicación deberá ser de varias formas. Una de ellas es la comunicación verbal, otro recurso es la comunicación musical y junto a las anteriores, la fascinante comunicación no verbal. Otra discusión muy interesante que aborda Cantillano es la temática en torno a la información contenida en la partitura, en virtud de ser su principal fuente de información objetiva, en relación a la obra y al estilo musical, pero tomando real consideración acerca de las limitaciones que presenta la escritura musical. En ese punto cobra vital importancia la comunicación verbal en el proceso de trabajo durante los ensayos, en relación a sutilezas del lenguaje, como la metáfora, por ejemplo, recurso expresivo del lenguaje hablado y escrito que hace de puente entre estos dos mundos. Entonces dejo a Natalia para que nos haga su presentación. Hola, buenas tardes a todos. Voy a empezar a compartir pantalla. ¿Me escuchan? Sí. Gracias, porque yo no los veo. Ya, bueno, Carolina ya hizo la introducción un poco del trabajo, así es que, bueno, no existe mucha investigación acerca del trabajo interno de una agrupación de música de cámara, sobre cómo es el proceso de ensayar y armar una obra, hasta llevarla al escenario en un concierto en vivo. A través de las obras trabajadas en el programa Magíster realizo un análisis sustentado en el proceso llevado a cabo desde las primeras lecturas de las obras hasta el momento de su preparación para el recital de finalización del programa Magíster. Voy a pasar. Estos son los puntos que yo trabajo, o sea, que yo analizo. La preparación individual como primer punto. Se refiere a un estudio de la parte individual con el instrumento y un análisis de la partitura general como paso previo al encuentro con los otros integrantes de la agrupación. Este estudio debe estar acompañado de un contexto tanto histórico como una familiaridad con el compositor y su estilo de composición musical, así como el estudio de estos aspectos en relación a la obra en particular. De esta manera podemos lograr una aproximación como intérprete de nuestro instrumento que nos permita ser fiel a lo que el compositor quiere transmitir desde la partitura, la que es siempre nuestra primera fuente de información. Es importante contar con una buena edición de la obra, que sea lo más próxima al original y que todos los integrantes tengamos acceso al mismo documento. En nuestro caso, el producto final, llámese interpretación de las obras en un concierto, pasa por un proceso de reflexión personal de cada uno de los involucrados en una primera instancia. Luego de la preparación con el instrumento, bueno, yo acá expongo en el trabajo cómo es mi preparación personal diariamente como violinista. Debo realizar un trabajo de limpieza y mantención técnica que me permita tener un amplio espectro de posibilidades interpretativas con el instrumento. Por ejemplo, debo realizar ejercicios de escalas, arpegios, de vibrato, de sonido, golpes de arco y trabajar con el metrónomo y con el afinador. Estos ejercicios me permiten centrar mi atención en variados aspectos técnicos como afinación, calidad de sonido, correcta distribución del arco, esquemas de dedajes, el trabajo de vibrato en distintas figuraciones. Todo esto es para otorgar flexibilidad al movimiento, la que es inmensamente útil como recurso expresivo.
Paralelamente a esto, abordo mi repertorio de violín y mi repertorio de trío con piano, y el trabajo orquestal. Soy integrante de la Orquesta de Cámara de Chile desde el año 2004. Durante el programa de Magíster pudimos trabajar el trío Archiduque Opus 97 de Beethoven, el Dumki Opus 90 de Dvorak, el trío en si mayor Opus 8 de Brahms y el Opus 49 en re menor de Felix Mendelssohn. Luego de realizar este trabajo personal, viene un estudio de análisis de la partitura general, estudio de antecedente de la composición sobre el estilo del compositor. Todo eso de manera personal, y luego vienen los ensayos en conjunto. Al momento de juntarse a ensayar con el ensamble, el proceso reflexivo que antes se realizó de manera particular, ahora se hace de manera conjunta, y se desmenuza a la hora de interpretar. El trabajo se aborda por partes, se exponen criterios técnicos, estilísticos, musicales, históricos, personales. Es en ese momento que comienza a tomar forma el proceso de recreación de una obra musical, que busca ser fiel a lo que su compositor plasmó en la partitura, intentando con los conocimientos técnicos musicales lograr un rescate de sus elementos históricos, estilísticos, a través de un trabajo hermenéutico que conlleva elementos nuevos que involucran a los integrantes de la agrupación de cámara que interpreta la obra. Para lograr un adecuado trabajo hay que estructurarlo. Entonces viene la estructuración de los ensayos. Primeramente se realiza una lectura de la obra. Dependiendo de la complejidad de la lectura, se puede proceder a leer todos los movimientos o avanzar de en cada ensayo. Campeona. ¿Hola? Continúa. Al momento de la lectura ya tendremos una visión de la obra por nuestro trabajo de estudio personal y probablemente de alguna versión que ya habremos oído, en caso de ser una obra anterior. Los tempos de lectura pueden variar dependiendo de la complejidad técnica requerida y el dominio que se tenga de la lectura personal con su instrumento. De esta manera, y de acuerdo a nuestra experiencia, es muy adecuada una lectura en pulso final y otra lectura de los pasajes de mayor complejidad a un pulso menor, para comprender de mejor manera lo que puede haber quedado sin resolver en cuanto a lectura refiere. Se puede continuar con trabajos de arcos en esos primeros ensayos, es decir, establecer o definir, en el caso de un ensamble como trío con piano, los arcos a emplear, la dirección de los arcos, hacia arriba, hacia abajo, las ligaduras, los golpes de arco empleado, que pueden determinar el carácter de las secciones a trabajar o incluso de las obras enteras. Luego, técnicas de ensayo, que son por movimientos o por secciones. Para ordenar y optimizar el trabajo es muy útil utilizar trabajar por movimientos luego de la lectura inicial. En general se trabaja por movimientos cuando las obras cuentan con más de uno, o por secciones relativas a la temática musical cuando las obras son en un solo movimiento. Es así como una forma sonata, por ejemplo, se puede abordar el trabajo de ensamble trabajando la exposición, el tema, luego el segundo tema, más tarde el desarrollo y la reexposición para eventualmente terminar en un acorde. Al trabajar por movimientos o secciones, el propósito principal es detenerse y explorar el material musical que se presenta. Una vez identificados algunos aspectos clave, como los mencionaba anteriormente, como el tema, el segundo tema, el desarrollo de la exposición, podremos ahondar en el fraseo melódico, el fraseo armónico, definir articulación, volumen, intensidad del material musical a interpretar, entre otros. Dentro de cada movimiento hay una estructura musical que ayuda a organizar el estudio. Hay que acordar los tempi, revisar la afinación de los pasajes en conjunto, trabajar los matices en relación a un balance entre los instrumentos. La articulación del discurso musical es una de las características más importantes, pues es la manera de pronunciar un discurso musical. Es la que lo diferencia de otros intérpretes, aunque las notas sean las mismas. Una misma línea melódica tocada con distintas articulaciones, golpes de arco, o tempo, o tipo de vibrato puede sonar totalmente diferente. Es como hablar en distintos idiomas. Les puedo mostrar un video que ejemplifica un poco como la diferencia. Es un video nuestro tocando una misma obra en distintos tempi.
Eso era para ejemplificar qué tanto puede cambiar de carácter una obra si se regula un poco solamente el tempi. Bueno, luego viene la profundización en los ensayos, con el fraseo, los gestos, los rubatos, los retardando. Y luego tocar secciones más largas, ensayo general y prueba de sala. En esta parte del proceso se busca lograr el carácter de la obra como un todo, ya se tocan secciones más largas, se busca que exista una relación de tempo entre los movimientos. En algunos casos funciona un pulso que logra unificar toda la obra y todos sus movimientos. Un ensayo general es para sentir como si fuera el momento del concierto en todo sentido. En esta instancia podemos cronometrar las obras, probar acústica de sala, probar concentración y la propuesta escénica y artística del repertorio a interpretar. Es un paso fundamental antes de un concierto, brinda conocimiento y tranquilidad. Luego propongo el tema de compatibilidad entre los músicos que integran una agrupación de música de cámara estable. La música de cámara es en esencia un trabajo colaborativo. La comunicación entre sus integrantes es clave para poder resolver desde pequeñas interrogantes musicales hasta grandes asuntos más generales acerca de un repertorio o la buena organización dentro del grupo. Para poder comprender de manera objetiva cómo aborda una agrupación de cámara el trabajo de un repertorio específico, hay un estudio de una señora, Amanda Bailey, que por medio de un estudio etnográfico se dedica a estudiar desde el primer ensayo de una obra escrita especialmente para un cuarteto que se llama Cuarteto Kreutzer, una música escrita, un segundo cuarteto por Michael Finney. Ella cronometra cada una de las intervenciones habladas de ellos y las interpretadas con instrumentos musicales. Como resultado de esto obtiene que el 58% del tiempo del primer ensayo registrado es o forma parte de conversaciones. Son conversaciones sobre música, calidad de sonido, coordinación, como dónde sentarse, notación musical, de dónde se percibe que viene el sonido, quién toma la iniciativa en puntos particulares de la pieza, quién determina el tiempo en las secciones y cómo esto se comunica. Por todo lo antes mencionado, podemos inferir la importancia crucial que significa que exista buena relación entre los integrantes de una agrupación de música de cámara estable, pues gran parte del trabajo realizado, según este análisis, se realiza mediante coordinación hablada previamente, así como durante o finalizado los ensayos. Compatibilidad dentro de los ensayos y fuera de ellos. ¿Es necesario ser amigos? En este punto entrevisté al dúo Ansaldicón, al trío Arte, y bueno, y por la propia experiencia de nosotros tres como trío, es muy importante tener compatibilidad. La compatibilidad nos lleva a tener, si es que se puede, complicidad. Y esta puede ser una característica muy importante. Esta palabra puede ser vista como una característica más de la definición de una relación. En este caso parece ser fundamental. La mencionaba María Iris, del trío Arte. Pues refleja y denota que lo más importante es estar unidos, inmersos, totalmente imbuidos y comprometidos con este espacio sagrado que ellos originaron. Pero termina por definirlos como un nuevo ser conjunto, que disfruta de este espacio de hacer música y de descubrir nuevas maneras de vivenciar la música y la vida. En nuestro caso en particular, puedo decir que Fernanda, nuestra violonchelista, Fernanda Guerra, fue quien nos propuso juntarnos. Fernanda tenía una relación de amistad musical con Patricio Valenzuela, que data de muchos años. Paralelamente, Fernanda y yo somos amigas hace muchos años también. Creo que la relación de amistad que tenemos nos ayuda a entendernos mejor, comprendernos y acompañarnos. La música y el trabajo de música de cámara dentro del trío viene a complementar esta relación de amistad y de respeto, de pensar en el otro, de ponerse los zapatos del otro y escuchar al otro. Hay otra cosa que es la compatibilidad en cuanto a las metas, dedicación y horarios. Complejo eso de compatibilizar, en eso estamos, tratando de lograrlo. Como referentes también pude encontrar a un cuarteto que se llama el Cuarteto Gerard, y sus inicios son desde la infancia. Ellos han compartido su pasión para hacer música y aprender. Eso los hizo tomar una decisión un día, que el tocar juntos en un cuarteto fuera el principal esfuerzo de sus vidas. A tal nivel de compenetración puede llegar la relación de hacer música de cámara. Luego, para poder trabajar de manera ordenada, hay que adoptar algunos roles y
y responsabilidades de acuerdo a las fortalezas que cada uno tenga. Puedo decir que entre nosotros, por ejemplo, Pato se encarga de buscar y reservar las salas para ensayar. La Fernanda es como el impulso, siempre ella tiene ideas y proyectos. Yo también algunas ideas y proyectos, y llevo mi iPad y grabo todas las sesiones que puedo, pueden ser las clases o nuestros ensayos, que son las que luego subo y nosotros después estudiamos y comentamos entre nosotros. El proceso de trabajo colaborativo al interior de una agrupación de música de cámara como parte del proceso creativo de una obra. Igualmente importante me parece analizar el nuevo paradigma en torno a la creatividad, en el que ha cambiado completamente el rol de quién es él o los creadores de una obra de arte, situando a varios agentes de la sociedad como responsables de un proceso creativo. Es aquí en donde nos detenemos para establecer una relación en cuanto al proceso colaborativo de la creación y recreación de una obra musical, siendo una agrupación de música de cámara estable uno de los agentes de transmisión de información respecto de la obra y la evolución de su proceso creativo, el que traspasa generaciones, y se termina de completar cuando la obra llega a oídos de los auditores. En una obra, en una lectura de Nicholas Cook, Música como práctica creativa, señala que un nuevo paradigma dominante sobre el estudio de la creatividad. Este nuevo paradigma se basa en un enfoque sociocultural en el cual se destaca que la creatividad ya no es más pensada como el creador y los demás agentes de la sociedad, sino más bien como una variedad de factores contextuales que decantan en el proceso creativo. Expone al dominio como la esfera ampliada de la práctica creativa en donde se encuentran el repertorio de trabajos ejemplares, las convenciones aceptadas y los recursos que la subyacen. El conocimiento específico del dominio juega un papel clave en la creatividad. Por otra parte, destaca al campo como un conjunto de mecanismos mediante los cuales se selecciona el trabajo creativo para ingresar al dominio. Algunos ejemplos de agentes de campo en música serían los editores, los intérpretes, los promotores y los críticos. Con esta cita, quiero hacer un paralelo entre el nuevo paradigma de la creatividad y el trabajo en música de cámara, que es eminentemente colaborativo, en el cual todos los integrantes ponen sus conocimientos y sensibilidades en función de un resultado musical, colaboran en una propuesta artística creativa mediante un proceso colaborativo, del que siempre emerge una propuesta única, nunca igual a otra, tanto por las personas que trabajan en ella, quienes ponen a disposición de este trabajo común sus conocimientos y sensibilidades artísticas y musicales, como por la forma de trabajar. Es por todo lo antes mencionado que la manera particular de trabajar de una agrupación de música de cámara es única en relación a su propia naturaleza, particularidades e integrantes que la conforman. Luego está la comunicación entre las personas que conforman una agrupación de música de cámara estable. Una de las formas de comunicarnos, porque tenemos que echar mano a muchos recursos de comunicación, una de las formas de comunicarnos es la comunicación verbal. Como citaba antes en el estudio etnográfico, es muy importante tener una buena comunicación con los otros integrantes de la agrupación de música de cámara. Es una de las formas de poder acordar. La otra es la comunicación musical. La música es un lenguaje complejo que reúne variedad de información. La notación musical nos transmite información concreta como la altura y duración de las notas, armonía y articulación, afectos, efectos sonoros. Otra información que resulta de la unión de toda esta información concreta contenida en una partitura y un documento sobre el compositor o el periodo en que fue escrita van entregando antecedentes no menos importantes para complementar la información que se puede traspasar a través de la comunicación musical. De esta forma, a través de la interpretación, podemos recibir y entregar información histórica y estilística. Otra forma de comunicación es la comunicación gestual. En la interpretación musical existe la comunicación no verbal, la que es relativa a los movimientos corporales, las miradas, las respiraciones, que en música indican pulsos, ritmos e incluso carácter de una obra. La comunicación no verbal puede evidenciar de igual manera periodos estilísticos, jerarquía musical, en términos de quién o quiénes llevan la voz principal, quién da las entradas. Puede igualmente evidenciar afectos, los que determinan el espíritu o carácter de las obras a interpretar. La disposición corporal al momento de interpretar un instrumento denota estados de ánimo que pueden revelar tanto el espíritu de la obra como particularidades del intérprete y que pueden transmitirse entre personas de forma inmediata en un ensayo o concierto. Lo que se quiere comunicar cuando uno está hablando debe ser dicho de la manera más clara y precisa que se pueda, siempre con respeto por el compañero o la compañera. Lo ideal es que la comunicación verbal en un ensayo no sea mayor a la comunicación musical y gestual, pues estos últimos son nuestro lenguaje al momento de un concierto.
nuestro lenguaje principal es la música. Nuestro lenguaje de apoyo es el lenguaje hablado. Algo muy notable que se veía en este estudio de Amanda Bailey, el estudio etnográfico que cité anteriormente, el lenguaje hablado se ocupa para transmitir la información deseada que no está expresada en notación musical. Esta observación se torna especialmente relevante en relación a la búsqueda de sonido. Al primer ensayo de lectura de la obra, el compositor Michael Finney, quien al minuto luego de haber llegado realiza una observación sobre el tipo de sonido, fue necesario que él tuviera que hablar para hacer la observación, y el posterior requerimiento acerca del tipo de sonido, lo que refleja las limitaciones de la notación musical por una parte en relación al sonido, y por otra refleja que los datos cuantitativos, como la cantidad de tiempo destinada a hablar, una vez más no refleja la importancia del contenido cualitativo que es el sonido. Bailey entonces cita a un señor, Stephen Feld, que es etnomusicólogo, músico y profesor de antropología y música en su estudio, quien emplea su propio método racional de análisis del habla. Feld se pregunta, ¿qué comunica el habla sobre la música? Él explica por qué los músicos hablamos metafóricamente. Las metáforas operan sobre el significado de la forma, generalizan en una forma casi inclasificable, pero son específicas en una forma que las descripciones raramente se acercan. Tal vez el uso de la metáfora por parte de los músicos es usado como un puente entre un mundo concreto, las palabras, y uno que pretende no ser concreto, como es la música. Si la música buscara ser concreta, se serviría solo de palabras o en gran parte de ellas, pero la música busca probablemente evocar imaginarios particulares, pero que emergen de un mismo origen de sonido. La problemática está en que los músicos, para lograr interpretar ese resultado, deben acordar algunas cosas en común. Para esto se apoyan en ambos lenguajes, el hablado y el musical. Y más, pues ocupa un lugar importante la gestualidad. La música siempre evoca gestos, imágenes, colores, fantasías y hasta historias. Esto no queda anotado en una partitura, pero todos estos elementos crean un imaginario personal y colectivo que alimenta el carácter, el o los afectos de la música y la interpretación. Es así como, volviendo al ensayo del cuarteto Kreutzer, Michael Finney les pide que un pasaje sea más espumoso. De los 4 integrantes del cuarteto, 2 estuvieron en sintonía con lo requerido y 2 no. Esto es una muestra también de que nosotros trabajamos con las subjetividades, y es lo que hace muy difícil de catalogar o categorizar nuestra comunicación. Solamente voy a citar, en cuanto a la comunicación gestual, que se ha categorizado, y hay gestos para producir el sonido, gestos comunicativos, gestos para facilitar el sonido, gestos para acompañar el sonido. Entonces, en esencia, hay 2 categorías grandes de gestos musicales, los que generan y acompañan el sonido y los que sirven para la comunicación. La importancia de la gestualidad es manifiesta en cuanto colabora en la producción misma del sonido y su facilitación, así como en la comunicación expresiva del discurso musical. En este último punto, la comunicación expresiva del discurso musical, quisiera ahondar en un concepto que se ha empleado en psicología, es el contagio emocional. El contagio emocional es un concepto planteado por primera vez en el año 93, a raíz de un estudio realizado por Elaine Harville y sus compañeros John Cacioppo y Richard Rabson. Este grupo de psicólogos utilizó esta expresión para referirse a un fenómeno psicológico observado que consistía en la tendencia humana a sincronizar los comportamientos con la persona con la que están comunicando. Este fenómeno tiene una importancia crucial para nuestras relaciones sociales, pues es un método automático para sintonizar con los sentimientos de otras personas. Uno de los recursos más poderosos de los cuales nos valemos para transmitir nuestras emociones a otros son los gestos. A través de ellos, por la postura corporal de una persona, por un gesto en su boca o en su ceño fruncido, podemos distinguir emociones, como tristeza o rabia, por ejemplo. Pero a través de los gestos no solamente logramos distinguir las emociones de otras personas, sino que logramos sintonizar emocionalmente con otros, replicando automáticamente el o los gestos de un otro. Y a través de esa conducta y esa gestualidad es que logramos sentir cómo está sintiendo el otro. El lenguaje no verbal de la gestualidad estaría orientando a la emoción. Es importante hacer la distinción entre contagio emocional y empatía. Aunque tienen similitudes, la empatía consiste en ponerse conscientemente en los zapatos de un otro, mientras que el contagio emocional es una reacción automática, que puede ser consciente o inconsciente, en la que sucede de forma automática una sincronización con las emociones de otro individuo. Me ha parecido muy importante evidenciar este rasgo de la conducta humana que parece ser fundamental en la música de cámara, y no solamente entre colegas compañeros de la agrupación de música de cámara, sino remarcar la importancia de esta interacción gestual con el público, quienes reciben esta gestualidad y de igual manera estarían contagiándose emocionalmente con lo que reciben desde los músicos. Esta interacción instantánea en el momento de un concierto es única y repetible, pues todos quienes participan en esta instancia en mayor o menor grado son partícipes del desarrollo y resultado de un concierto. Ahora,
les quisiera mostrar un último trozo musical de nuestro trabajo y terminaría mi exposición. Ok, muchas gracias, Natalia. Para respetar el tiempo voy a presentar a Patricio, que estamos ahí sobre la hora, y al final podrán hacer sus preguntas a ambos, individualmente, pero de las dos presentaciones. El trabajo o la presentación de Patricio se llama Estudio, Análisis Comparativo y Experiencias Interpretativas en torno al trío número 1, opus 8 de Johannes Brahms. Este trabajo de investigación vía creación consiste en comparar el contenido musical presente en las versiones original y revisada del trío número 1, opus 8, en si mayor para violín, violonchelo y piano, con la finalidad de contribuir al conocimiento y enriquecer el trabajo interpretativo en torno a la obra. De esta manera, esta investigación se ha ido desarrollando desde la práctica musical, con ensayos semanales junto al trío Bouchard, constituido por Natalia Cantillano, violín, María Fernanda Guerra, violonchelo, y Patricio Valenzuela, piano, junto al profesor guía Martín Austin. Parte del resultado final de esta investigación consistirá en un recital público en el auditorio del Campus Oriente de la Universidad Católica, interpretando la versión revisada de este trío. Entonces dejo con ustedes a Patricio. Hola, buenas tardes. Soy Patricio.
Voy a compartirles pantalla ahora. A ver. Esto. Ay, perdón. Esto. A ver. A ver, un momento. Ya. Ya. Ahí está. ¿Se ve, no es cierto? Sí. Bueno. Bueno, mi presentación se va a titular así: Estudio, análisis comparativo y experiencias interpretativas en torno al trío número 1 opus 8 de Brahms. Bueno, como ya dijo Carolina como descripción general, bueno, este trabajo consiste en comparar ambas versiones del trío, desde la práctica artística con ensayos, junto al tío Bouchard, que son los tres integrantes que somos Natalia Cantillano en violín, Fernanda Guerra en cello y Patricio Valenzuela en piano. Y parte importante de esta investigación será un recital público que se hará en el auditorio de la Pontificia Universidad Católica, interpretando la versión revisada del trío. Bueno, en cuanto a los antecedentes generales del trío, les voy a hablar un poquito en cuanto a la motivación del compositor para revisar su trío en 1889. Según Specht, su editor Simrod le sugirió a Brahms revisar algunas de sus obras tempranas, sugerencia que Brahms consideró y que lo impulsó a reevaluar su trío en su versión original, encontrando que el romanticismo exagerado de esa versión ya no le satisfacía como en esos años, así que se abocó a la renovación completa de la partitura. En una carta de Brahms a Clara Schumann se sintetiza de algún modo esa insatisfacción con el romanticismo exagerado de su versión original del trío y su deseo de ajustarlo a sus nuevos parámetros. En una carta le dice: he reescrito mi trío en si mayor, quizá no sea tan salvaje como antes, pero ¿será mejor? Otro aspecto es que Clara Schumann recomendó airadamente el nuevo trío en una carta dirigida a Breitkopf and Hartel para su publicación, y ellos editaron la obra en noviembre de 1854. Por su parte, Robert, su esposo, aclamó desenfrenadamente la obra de Brahms. Lo relevante de que haya permanecido el trío número 1 opus 8 en sus dos versiones hasta el día de hoy nos estimula a descubrir cómo el estilo y el material sonoro se fue transformando en el tiempo, cómo fue adquiriendo nuevas vestiduras armónicas, nuevos equilibrios, una mayor claridad en las ideas tal vez. Al parecer, la versión revisada del trío en si mayor representa una mayor atracción desde el punto de vista estilístico y representativo de la música de Brahms en relación a su versión original, lo cual ha motivado actualmente a los intérpretes a incluirla preferentemente en sus programas de concierto. Y lo último es que, aunque parece no haber registro escrito acerca de cómo la crítica o el público recibió el estreno del trío 1 opus 8 en su versión revisada, sí se apunta entre sus datos biográficos de que año a año Brahms fue posicionándose como uno de los compositores más solicitados del momento. Ahora, en cuanto a la comparación general de ambas versiones, les voy a hablar en términos generales primero y después algunos ejemplos de estas comparaciones. En términos generales, la versión revisada del trío representa una renovación completa de la partitura en el primer, tercer y cuarto movimiento. Los segundos temas fueron reescritos, secciones enteras y estructuras formales fueron abreviadas. La versión original es aproximadamente 15 minutos de ejecución más larga que la revisada, siendo la duración de la original 45 minutos aproximadamente, mientras que la revisada dura 30 minutos. Los movimientos más intervenidos por Brahms en su versión revisada fueron el primer y el cuarto movimiento, haciendo una reelaboración completa del desarrollo en ambos movimientos. El segundo movimiento, el scherzo, no lo cambió casi en absoluto, y en el tercer movimiento, el adagio, Brahms modifica una sección completa en la que interviene un solo de violonchelo que desarrolla una bella y distintiva línea melódica, dándole al violonchelo un protagonismo relevante en la versión revisada respecto de la original. Ambas versiones comparten el tema inicial, colocando a cada versión en el contexto de una sola obra. Sin embargo, el contenido restante de cada versión conserva su propia identidad. Ambas versiones exhiben el uso de la forma sonata,
Y en cuanto a la influencia de Schumann en el trío opus 8 de Brahms, Annie Jim en su estudio comparativo del trío con piano en do menor opus 63 de Schumann con el opus 8 de Brahms, en su primera versión y su versión revisada, establece relaciones biográficas y compositivas entre ambos compositores. Es posible pensar como hipótesis que el joven Brahms modeló su trío opus 8 del opus 63 de Schumann, sugiriendo una tradición de interpretación paralela entre las dos obras. Bueno, ahora quiero mostrarle algunos puntos importantes de la comparación de estas dos versiones. Tenemos cambios que no afectan en la forma y cambios que influyen en la forma. Por ejemplo, en los que no influyen en la forma tenemos cambios en las melodías y cambios de voces e instrumentación. Quisiera aquí, voy a ver aquí, compartir. No sé si se ve el primer video. Por ejemplo, el primer ejemplo que les quiero dar de cambio en las melodías, en el primer movimiento, compases 1 al 19, en la versión revisada Brahms elimina las intervenciones del violín que complementan la exposición del tema entre el piano y el violonchelo, dando así una mayor claridad a la entrada de las voces y una mayor expectativa a la entrada del violín en el compás 20. Aquí va el ejemplo de la versión original y revisada. Sería esta la versión original. Y ahora la versión original. Aquí se puede apreciar. Sería uno de los ejemplos. El segundo ejemplo es en el segundo movimiento, compase 201 al 252. En esta sección el compositor hace la diferencia de color con el violonchelo, cambiando el material del tema de este en la versión original a motivo de negras en pizzicato en la versión revisada. Además duplica el tema en la vuelta en la tónica entre el piano y el violonchelo en la versión revisada, lo que no sucede en la versión original, logrando así un color distinto y una sonoridad más orquestal. Aquí serían los videos de las dos versiones en ese pasaje. Versión original. Y la versión revisada sería el ejemplo. El video. Ya. Por ejemplo, en cambios de voces e instrumentación, el otro ejemplo sería el primer movimiento, compases 55 al 59. En este pasaje, Brahms cambia completamente la figuración del piano entre la versión original a la revisada, pasando de notas largas octavadas en la mano izquierda y un tipo de figuración en la derecha, sin completar la armonía de un acorde de 4 notas cada 2 tiempos del compás, a una figuración de movimiento contrario entre las dos manos de esa misma armonía. Además, suprime las intervenciones del violín que son las del comienzo del primer movimiento. De esta manera, el compositor logra una sonoridad mucho más homogénea y menos contrastante entre las partes. Estos serían los ejemplos de la versión original y revisada.
la versión revisada sería la figuración del piano, que es diferente. También podemos ver un ejemplo en el tercer movimiento, compases 22 a 32, en donde en esta frase se pueden apreciar claramente la diferencia entre las líneas melódicas de la cuerda y algunas duplicaciones de voces en el piano. En la versión original el violín duplica la voz superior del piano, mientras que en la revisada se pueden ver 3 líneas totalmente independientes en cuanto a movimiento armónico, logrando así una textura mucho más diferenciada en cuanto al color. Este sería este video de acá, versión original. Tenemos ese mismo pasaje en la versión original, no, revisada, perdón. Aquí se me perdió esto. Aquí está. Ahí se puede notar el cambio de voicing y de líneas melódicas. Ya, y el último ejemplo que les voy a mostrar va a ser el de cambio de la forma, el desarrollo final del primer movimiento, compases 356 al 496. Aquí podemos apreciar el notable desarrollo final de la versión original del primer movimiento, que da cuenta de su gran desarrollo motívico, donde aún se puede notar la gran influencia en otros compositores como Bach y Schumann, usando técnicas notables del contrapunto, desarrollo que después será eliminado en la versión revisada, dando cuenta de un estilo compositivo mucho más propio y maduro. Aquí está el pasaje. Bueno, estos serían serían los ejemplos. Y como conclusiones, puedo decir que lo primero que se puede concluir es la oportunidad invaluable que representa la existencia de 2 versiones del trío Opus 8, una muy temprana en los inicios del trabajo compositivo de Brahms y otra en el periodo de su madurez creativa, que ha permitido realizar la comparación del contenido musical de ambas para apreciar cómo Brahms replanteó su obra en la versión revisada de acuerdo a nuevos parámetros, experiencias y evolución alcanzada en su desarrollo artístico. Aun cuando hay contenido musical que ambas versiones comparten, cada una de ellas conserva su propia identidad. Esta oportunidad única ha permitido reconocer en la nueva versión cambios de textura, precisiones en cuanto al tempo de los movimientos, algunas modificaciones armónicas, supresión de algunas secciones, acotando más en general el discurso musical, dándole un mayor orden y coherencia, alejándose tal vez de los cambios bruscos que se puede apreciar en la versión original, producto de una vehemencia juvenil que lo impulsaba a experimentar con los materiales nuevos que iba descubriendo.
Finalmente, la comparación, análisis y reflexión en torno a ambas versiones del trío colabora significativamente en la toma de decisiones interpretativas, permitiendo ahondar en el contenido musical de ambas, a estar consciente de los diferentes periodos del desarrollo creativo del compositor, de modo de ajustar la interpretación lo más fiel posible al lenguaje y discurso musical respectivo. Bueno, esa ha sido mi presentación. Ahora damos la palabra a los demás. Gracias, Patricio. Ya. Y gracias, Natalia, también. Bueno, demos paso a las preguntas. Pueden escribirlas en el chat o pueden levantar la mano y hacerlo ustedes mismos. Bueno, yo tengo una pregunta para Natalia. Dale. Natalia, bueno, primero felicidades, como igual yo no soy muy objetivo como te ha acompañado en todo este proceso, así que igual me pareció muy interesante. Una pregunta, como tu trabajo como es un poco orientado hacia intérpretes, ¿no? Como una guía para intérpretes para cómo abordar, cómo hacer un trabajo de música de cámara. Y algunos aspectos que mencionas sobre todo al comienzo son bastante evidentes, ¿no es cierto? Es como algo que uno suele hacer, pero otros me parecen bastante interesantes y novedosos. Y la pregunta que tengo es, cuáles aspectos han sido los más sorprendentes para ti durante tu proceso de investigación, que quizás al comienzo no eran obvios o conocidos, ¿no? Entonces, ¿cuáles aspectos son los más sorprendentes y al mismo tiempo el mayor aporte propio de tu trabajo para los intérpretes o para los lectores de este trabajo? Yo creo que uno trabaja como mucho con la intuición como músico, como artista, y fue más que nada como respaldar quizás como de manera muy objetiva con documentos, cosas que de repente uno como que las tiene igual en su universo, así, pero quizás no las logra verbalizar. Por ejemplo, eso que decía al final del contagio emocional. Cuando lo leí, y dije, oye, sí, pues esto, o sea, claro, yo sé que uno se comunica con el público, yo sé que existe algo de repente que es instantáneo, que surge ahí en el momento y hay una respuesta y hay una interacción inmediata, pero no sabía que se le había dado quizás como, se lo había enmarcado como en una propuesta de este tipo, ¿no? Y que yo la encontré por casualidad en la Sí, psicología. fantástico. Y Claro, además, eso no solo hacia el público, sino entre los intérpretes mismos, ¿no? Entonces, subraya un poco lo que dices, que la gestualidad hay que sincronizarse también en ese aspecto para justo alcanzar esa sintonía, ¿no? claro, Eh, sí, claro, súper interesante. Ujú. sí. O también cuando en el estudio que hizo Amanda Bailey, cuando habla Feld acerca de la metáfora, ¿no? El uso del lenguaje, pero no de un lenguaje así como tan concreto. Entonces, eso también es súper interesante, como nosotros mismos de repente, o en la orquesta, en los ensayos, se dice algo de una manera que no es así concretamente cómo va a sonar, como este señor cuando decía que era un sonido más espumoso. No es que el sonido vaya a sonar espumoso, pero uno se forma como una idea de, no sé, será de la espuma, de algo, ¿no? Y resulta, y lo que tiene que resultar, y así efectivamente muchas veces es, no sé qué es lo que hace uno con ese concepto, que lo que sale es diferente. El sonido que uno logre interpretar y que espera transmitir a otro es distinto. Entonces, esas cosas como un poco, entre comillas, mágicas, ¿no es cierto?, que tiene el arte, como de alguna manera traspasar información que no es tangible, que, pero que no es tangible como, no sé, como esto, pero que para uno es tan impactante a veces, como que logra así removerle el piso completamente. Sí, gracias, sí, son puntos interesantes, gracias. Yo tenía una pregunta.
La verdad es que es para ambos. La puede responder Natalia o Patricio, al que le resuene. Y es algo que tiene que ver con algo que dijo Natalia sobre la dinámica de colaboración en un grupo de cámara. Y me preguntaba por el tema de la democracia, que encuentro que estos meses está tan presente en nuestras vidas. Y ha habido, especialmente desde Inglaterra, una discusión sobre hasta qué punto la música es democrática. No solo que apoya a un candidato, sino de maneras más sutiles, como hasta qué punto el hacer música puede ser una experiencia de la democracia. En una orquesta, en un ensamble. Y pensaba, y bueno, y la impresión es que no está resuelto. Entonces pensaba, ustedes que han estado tocando juntos, ¿cómo sienten esa experiencia? Es decir, ¿es realmente democrático o puede un grupo de cámara funcionar si no es democrático? Yo no soy músico de cámara, yo soy guitarrista, entonces intento tocar más solo. Pero cuando he tocado con violinistas, por ejemplo, en general, yo diría que no es democrática la relación. Hay un líder que está como guiando. Pienso en un cuarteto que se llama Arditi. ¿Cuán democrático es el cuarteto Arditi? ¿Y cómo ven ustedes eso? Si es una preocupación o no en lo que ustedes hacen como trío. Pato, ¿tú quieres decir algo, no? Eh, ¿De la democracia? Respecto de eso, sí, es que estaba pensando quizá, yo creo que siempre puede haber un líder, ¿ah? Pero al final yo creo que todos forman parte de la conciencia en realidad. Yo creo que tiene que ver con eso, en la conciencia musical, en esos aspectos, porque em, yo creo que en ese sentido, o sea, más allá de que si hay un líder o no, o hasta qué punto puede serlo o no, o si es entre todos, yo creo que tiene que ver una sola conciencia musical, entonces eso puede variar, creo. Nati, no sé. Sí, perdón, lo que pasa es que me estoy quedando sin batería, entonces estaba pidiendo que me ayudaran porque se me iba a apagar el aparato. Sí, no sé, no s- mi reflexión acerca de la democracia es quizás más profunda, en el sentido que no sé si sea el sistema perfecto como para poder entablar buenas relaciones humanas. Por ahora lo está haciendo, ¿no es cierto? La democracia representativa, pero realmente tiene muchos vicios, muchos baches. Entonces, no sé si realmente yo quisiera eso como una finalidad en nuestra agrupación. Me interesa mucho más que podamos llegar a acuerdos entre nosotros tres. Eh, entonces, no sé si eso es realmente como democracia, sino que es como congeniar entre nosotros genuinamente, ¿no es cierto? Nosotros somos muy honestos entre nosotros en nuestra relación. Si tenemos algo bueno que decirnos, nos lo decimos. Si tenemos algo como que a lo mejor nos puede ayudar al uno al otro, también nos lo decimos. Y en la música estamos tratando como de ir por ese carril, ¿no? Como de siempre apoyarnos entre nosotros, más que una cosa así como de tender a ordenar de una manera específica o de jerarquizar. Es una relación que yo siento que se hace como desde el cariño, primero que nada, y desde el amor profundo por lo que hacemos, por la música, y muy queridamente guiada por nuestro profesor Martin Osten. ¿Alguna última pregunta? Porque nos quedan 2 minutos. ¿Contamos entre todos regresivamente? Bueno, gracias Natalia, gracias Patricio, gracias a todos por asistir a este último coloquio. Nada, que tengan una buena tarde, una buena semana y un buen fin de semestre. Por mi parte me despido